Wolfgang Amadeus Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, Austria, y murió el 5 de diciembre de 1791 en Viena, Austria, a los 35 años. Fue un compositor y pianista austriaco del clasicismo, considerado uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. El clasicismo es el estilo de la música culta europea entre 1750 y 1820, desarrollado por compositores como Mozart y Joseph Haydn. La influencia de Mozart en toda la música occidental es profunda. Ludwig van Beethoven, no el perro, escribió sus primeras composiciones a la sombra de Mozart, e incluso Haydn, que fue profesor de Beethoven, escribió que la posteridad no verá tal talento otra vez en 100 años. Wolfgang Amadeus y María Anna fueron los que sobrevivieron de los 7 hijos que tuvieron Leopold Mozart, músico al servicio del príncipe arzobispo de Salzburgo, y Ana María Perl. María Anna y Wolfgang mostraron desde pequeños interés en la música. Su hermana era 4 años mayor, pero fue cuando Mozart nació cuando su padre lo abandonó todo para dedicarse de manera exclusiva a la formación de su hijo. Fue exigente como padre y como profesor, y en todo momento lo guió como hombre y como artista. Con 4 años ya tocaba el clavicordio y componía obras de considerable dificultad. A los 6 años tocaba con destreza el clavecín y violín. Podía leer música a primera vista y tenía una memoria prodigiosa. Estaba claro que no era un niño común, tenía un talento excepcional y existen evidencias de que trabajaba duramente para avanzar mucho más allá de lo que le enseñaban. Durante sus 10 primeros años, su padre fue su único profesor y le enseñó música y el resto de las asignaturas académicas. En 1762, la familia de Mozart viajó durante 1 año y 5 meses a Múnich, Viena y Praga, mostrando a él y a su hermana como niños prodigio. El 9 de junio de 1763 iniciaron una larga gira de conciertos que duró 3 años y medio. Se desplazaron a las cortes de Múnich, París, Londres, La Haya, Holanda y volvieron a casa pasando por Zúrich y Múnich. Durante este viaje conoció un gran número de músicos de los que aprendió muchísimo, además de tocar en palacios y cortes. Conoció a su principal influencia, Johann Sebastian Bach. Regresaron a finales de 1967 y el año siguiente fueron a Viena, donde la madre del emperador quedó encantada con el niño Wolfgang Amadeus y lo sentó en su regazo y lo besó. Hasta sus 14 años viajó bastante y fue admirado por el rey Jorge III de Inglaterra y el papa Clemente XIV, que lo nombró caballero de la Orden de la Espuela de Oro. Además, ingresó en la Academia Filarmónica de Bolonia, Italia, faltándole 6 años para la edad mínima. El joven Mozart, con 16 años, componía motetes y óperas, y era una exhibición de su virtuosismo con el clavecín y violín. Se cuenta que podía tocar el teclado con los ojos vendados. Se enteraron de la muerte del príncipe, quien siempre les había apoyado. Comenzó entonces una etapa difícil en la que Mozart cobraba 150 florines por año por la llegada del nuevo príncipe, Hieronymus von Colloredo. Su salario era demasiado bajo, así que decidió marcharse a buscar una mejor situación económica. En París encontró un puesto como organista, pero no estaba interesado. Después encontró otro puesto como organista y violinista de la corte, donde cobraría 450 florines, pero tampoco lo aceptó. En 1778, su madre falleció y estaba en una situación económica delicada. Probablemente por eso se demoró en avisar a un médico. En ese mismo año, 3 meses después, Aloína, una exitosa cantante, le dijo que no estaba interesado en él. En enero de 1779 volvió a Salzburgo y, descontento, aceptó su anterior puesto. En 1781, Mozart acudió a Viena a las celebraciones del acceso del trono austriaco de José II de Augsburgo como emperador en su patrón Colloredo. Mozart se sintió fuertemente ofendido cuando Colloredo lo trató como un mero sirviente y le prohibió tocar ante el emperador. Mozart obedeció a su patrón, le dijo que envíe un paquete a Salzburgo. Entonces se enfadó. Él no quiso ser un mensajero y Colloredo lo empezó a insultar y Wolfgang le interrumpió con un desafiante: ¿Su gracia no está conforme conmigo? Colloredo respondió con un «¡Vete ya!». Su padre se posicionó en su contra y le dijo que tenía que obedecer, pero Mozart dimitió, al darse cuenta de las buenas oportunidades que había en Viena. Consiguió convertirse en el mejor pianista de Viena.
Como compositor, estrenó El rapto en el Serrallo de 1782, una ópera en alemán, cuando la lengua oficial era el italiano. Tuvo un enorme éxito. Tras su fracaso amoroso con Aloysia Weber, encontró consuelo con su hermana menor, Constance Weber, quien al parecer sí que le quería de verdad. De hecho, después de la muerte de Mozart, ella y su segundo esposo trabajaron en una biografía para Mozart. Mozart pasó por una etapa muy buena, con un buen sueldo, un apartamento caro, 470 florines, un piano de casi 1000 florines, sirvientes, y metió a su hijo en un internado caro. Ya en 1785, él y su padre se hicieron masones. Organizaba conciertos como solista, conoció a Joseph Haydn, vivió unos años muy buenos, demasiado buenos. En 1787 su situación económica empeoró notablemente. En Viena empezaron a preferir músicos con una técnica diferente, como Muzio Clementi. Mozart mostraba signos de depresión y en 1789 recibió una oferta de un empresario inglés, Peter Salomon, quien le propuso a Haydn y Mozart hacer una gira de conciertos por Inglaterra por una gran cantidad de florines. Se acordó que Haydn fuese primero en la temporada 1791-1792 y que Mozart iría a la siguiente, pero no fue pues porque murió. Entre 1789 y 1791 compuso el motete Alberum Corpus KV 618, la flauta mágica y el inacabado Requiem KV 626. Las causas de su muerte no están claras, pero podría haber sido gripe, envenenamiento por mercurio o una infección o daño en las válvulas cardíacas del corazón. In a sad bit, life is a short trip, the music's for the sad man.